Primero que todo, recibo un cordial saludo de iglesia y me congrego manantial de vida del amado pastor de Torres, de mi esposa y de mis hijos. Aleluya. Mi nombre es Carlos Osorio para servirlo y vengo por su amor y por su misericordia sirviendo del Señor en su palabra. Amén. Y vemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo las daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Pero ellos qué? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Pero ellos qué? No escuchaban a Moisés. ¿A causa de la qué? Congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, Padre soberano, Dios eterno y maravilloso, Príncipe de paz, Rubio de Galilea, Dios amado. Padre, gracias te doy, Dios amado, porque tú eres maravilloso, mi Señor. Hermoso eres, Señor, aleluya. Sí, Padre eterno y maravilloso Rey. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, sí, Padre mío, te alabamos. Espíritu de Oh, Dios, sí, Señor, aleluya, gloria a ti. manifiéstate En esta hora, Dios mío, te lo pedimos. Derrama de tu presencia, Derrámanos, Señor, bendito Dios. y que tu presencia Oh, sí, fluya con Padre poder y eterno. con Así es, soberano Padre. Dios, En nombre de Jesús. declaramos una Oh, gloria sí, Señor. Oh, sobrenatural. Padre mío, así es. Declaramos los cielos abiertos Sí, Padre. y declaramos que las obras antagónicas del enemigo han sido declaradas inoperantes. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaramos que las obras satánicas son neutralizadas por el poder de nuestro Señor En el nombre de Jesucristo. Jesús. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor amado, declaramos, Señor amado, la gloria y la presencia de Jehová sobre este día. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. En la palabra que hemos leído en esta mañana, puede sentarse, mi hermano, encontramos una de las grandes historias de un hombre llamado Moisés. Dice la Biblia que Moisés fue un hombre que nació, un niño que nació en Egipto y vivió bajo las culturas egipcias. Pero aunque vivió bajo las culturas egipcias, este niño cuando creció, por su sangre lo que corría era sangre israelita. Dice la Escritura en el pasaje que hemos leído: y os meteré a una tierra. Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Oreb, está sucediendo algo maravilloso. Algo sobrenatural estaba aconteciendo en ese momento. Dice la Escritura que cuando Moisés tiene esa experiencia con la zarza ardiente, con aquella zarza que ardía, dice la Escritura que algo le pareció tremendo a Moisés, que este hombre fue y miró qué es lo que estaba sucediendo en aquella zarza. Es algo normal que en el desierto siempre una zarza arda por las temperaturas que hay. Pero a Moisés lo que le causaba o lo que lo impactaba era que aquella zarza no se consumía. Y por eso Moisés fue a aquel lugar y vio como aquella zarza que muchas veces había visto, pero que aquella zarza no se consumía. Y dice la Escritura que cuando se acercó, escuchó la voz de Dios. Y cuando él escuchó la voz de Dios, dice la Escritura que tuvo un encuentro personalmente con Dios. Algo sobrenatural tiene que suceder para que impacte nuestras vidas y traiga pasión en nuestras vidas para servirle a Dios en estos últimos tiempos. Dios necesita hombres y mujeres, jóvenes, que busquen su presencia, que vengan en su presencia, porque Dios está llamando para estos tiempos hombres que vean lo sobrenatural y mujeres que conozcan lo sobrenatural de Dios. Amén.
En el pasaje que hemos leído, encontramos a un Moisés hablando del pueblo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado promesas? ¿Dios nos ha dado promesas? Amén. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros estamos creyendo en esas promesas, hermano? Usted no sabe que yo tengo un dicho, que de una promesa nace una guerra y de una guerra nace una victoria. Sin promesa no hay guerra y sin guerra no hay victoria. El pueblo de Dios, los hermanos, nosotros en Cristo, sabemos, aleluya, que cuando Dios nos promete algo, tenemos que entrar al campo de batalla. Y si entramos al campo de batalla y salimos victoriosos, las promesas se cumplen en nuestras vidas. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso, cuando usted comienza a mirar que Moisés entró a aquel monte Oreb, Moisés tuvo que permitir, aleluya, que Dios tuviera una experiencia con él. Este Moisés, aleluya, para poder sacar al pueblo de Israel, este Moisés tuvo que ser procesado por Dios. Tuvo que ir, aleluya, al campo donde todos tenemos que pasar. Y es el campo del proceso. El campo del proceso nos enseña, aleluya, a madurar y a ser hombres y mujeres de Dios. Pero vamos a lo que vinimos en esta mañana. Dice la Escritura en el capítulo 8 que Moisés le dice, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, yo le dije a Abraham que le iba a dar una tierra que fluye de miel. Y hoy yo le estoy diciendo, dile a mi pueblo, Moisés, que yo no voy a entrar a esa tierra. Recuérdale a mi pueblo que el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob todavía está haciendo, aleluya, en estos tiempos permanece mi palabra, porque la palabra de Dios nunca cae por el suelo, sino que está siempre estable, esperando que el hombre de Dios y la mujer de Dios tome de esa palabra y arranque y desarraigue para que tenga una victoria en las manos de Dios. Por eso cuando encontramos este pasaje, Dios le está diciendo a Moisés, ven a mi pueblo, que yo he escuchado su clamor, he escuchado su angustia, he escuchado que ellos han clamado a mí y han llegado a mis oídos su necesidad, su preocupación. Y cuando dice la Escritura, que en el capítulo 9 dice, en el versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés. ¿A quién estaba hablando Moisés? A los hijos de Dios. Pero ellos que no podían escuchar, no podían entender. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban viviendo una vida triste en el pueblo de los egipcios. En aquella nación este pueblo estaba siendo, aleluya, maltratado. Era un pueblo esclavo y ellos no podían entender, aleluya, porque tanto era la opresión que había en ese momento, que había en ese lugar, que ellos no podían escuchar la voz de Dios como la escuchaba Moisés. Pero dice la Escritura que cuando ellos, aleluya, entendieron que Dios le estaba hablando a Moisés, y en el capítulo 8, en el capítulo 9, encontramos que cuando Dios impacta tremendamente en Egipto, ellos pueden conocer que realmente Dios estaba con Moisés. Que realmente Dios, aleluya, estaba dispuesto a hacer algo al favor de Israel. Iglesia, no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la tribulación que estemos viviendo, pero sí puedo decirle que nuestra oración está siendo escuchada por Dios y está siendo contestada por Dios, porque en los momentos difíciles es cuando Dios aparece. En los momentos cuando tú dices que ya no puedes, es cuando Dios te dice, sigue adelante, porque yo voy contigo como poderoso gigante, dice su palabra. Hace poco tiempo mi mamá cayó en una clínica. Los médicos, cuando vieron a mi madre, ellos dijeron que mi madre había sido muy invadida por una enfermedad canceriza y que sus órganos habían sido tan impactados que a ella le quedaba poco tiempo de vida. En ese proceso
estando en esa clínica, durante un mes y pico, yo me iba a dormir todos los días con ella en la noche y vigilaba con ella y comenzaba a clamarle a Dios. Y estando en esa clínica, los médicos también quedaron sorprendidos como Dios se manifestó derramando de su gloria en aquel lugar. Los médicos decían una cosa, pero Dios dice otra cosa. Tu familia te dice dónde está tu Dios. Tus hijos, tus vecinos, ¿dónde está tu Dios? Pero dígale que su Dios está a su lado y está sentado en el trono de los cielos. Porque quiero decirle, aleluya, que no pasará mucho tiempo cuando usted tenga la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios se obtiene de rodillas, se obtiene buscando la presencia de Dios, sirviéndole a Dios. Porque cuando nosotros le servimos a Dios, buscamos el rostro de Dios, la bendición de Dios viene de ella sobre nuestras vidas. Porque Dios bendice a los que le buscan en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hoy en día muchos estamos pasando por momentos difíciles. Y de pronto estamos viviendo momentos de aflicciones, como todo ser humano lo está viviendo en estos tiempos. Pero quiero decirle en esta mañana, iglesia, que así como el pueblo de Israel pasó por un momento difícil, y no podían entender qué es lo que era que Moisés estaba hablando, así estamos nosotros en estos tiempos. Porque a veces la aflicción, la prueba, la dificultad no nos deja, aleluya, ver, aleluya, quién realmente es Dios. Si nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 13, vemos a un David desconcertado, vemos a un David diferente a los otros David que habla la palabra en el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Porque a veces la prueba, la dificultad, la aflicción nos lleva a tomar decisiones incorrectas. A veces nos afligimos y nos entristecemos por momentos. Y podemos encontrar en el Salmo 13, si alguien me lo puede leer, unas palabras que David está expresando. Y vemos a un David diferente a lo que habíamos visto en el primer libro de los reyes, el primer libro de Samuel. Puede leerlo, mi hermano. ¿Hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondrás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, responde. Oh Jehová, Dios mío, abre mis ojos para que no duerma de nuevo. Amén. ¿Cuántas veces se está quejando David? 4 veces, diciendo ¿hasta cuándo? Cuando David expresa esta palabra es porque estaba siendo afligido o estaba siendo, aleluya, maltratado o estaba siendo apretado por lo que estaba viviendo. Y David comienza a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Si tú me llamaste como rey, tú me llamaste, aleluya, para ser el ungido tuyo. Y yo veo que cuando ahora estoy siendo, aleluya, más perseguido, Saúl me persiguen los filisteos, me persigue el mismo Israel. ¿Y hasta cuándo? A veces nosotros caemos en esos errores. Cuando no vemos las cosas que están saliendo como nosotros queremos, estamos a veces, aleluya, diciendo, Señor, ¿será que me olvidaste? ¿Será que no me estás escuchando? Señor, ¿será que ya tú no escuchas mis oraciones? Pero es cuando ahí en ese momento, es cuando Dios escucha más tu oración. En el momento de la aflicción, es cuando las palabras se expresan más rápido ante la presencia de Dios. David, ese hombre que destrozaba osos, que destrozaba leones, que mató al gigante, lo vemos en el capítulo Salmos, capítulo 13, diferente a ese joven que nos habla la Biblia. ¿Por qué? Porque las aflicciones a veces nos llevan a tomar decisiones incorrectas.
Pero Dios no quiere que nosotros tomemos decisiones incorrectas, sino que entremos a la presencia de Dios. Dice la Escritura en el libro de 1 de Samuel capítulo 1 que Elcana y Penina y Ana iban al templo de Jehová. Pero en el templo de Jehová dice la Biblia que aquella mujer llamada Penina menospreciaba a Ana porque tenía Penina hijos, y mientras que Ana no tenía hijos. Pero dice la Biblia que en el capítulo 1, en el capítulo 2, dice que Ana, cuando llegó al templo, se humilló delante de Dios. Y aquella aflicción, aquella preocupación, aquel problema, aleluya, la llevó, aleluya, a ser más fuerte y a creer más en Dios. Y ella se agarró y dijo: Señor, dame un hijo y te lo daré para que te sirva. Y en el capítulo 2 encontramos a Ana orando y diciendo: Señor, ciertamente tú eres real, ciertamente tú eres maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, es cuando nosotros tenemos que buscar más a Dios. Y cuando estamos pasando por necesidad, es cuando tenemos que agarrarnos más de Dios. Y en esos momentos, aleluya, veremos la recompensa de Dios sobre nuestras vidas. Bendito sea su gloria. Y eso es lo que pasaba, que a veces muchos no podemos entender cuáles son los planes de Dios. En ciertas circunstancias me pasó algo en la vida que yo nunca esperaba. Yo siempre en mi oración le decía: Señor, a mí Dios me sacó de un mundo muy terrible. Yo le decía: Señor, en las oraciones que hablaba con el Dios de los cielos, decía: Padre, no permitan que a ninguno de mi familia, a mis hermanos, me lo maten. Y Dios permitió un día que fuera asesinado uno de mis hermanos, el menor, con 17 años. Este muchacho tomó el camino más terrible y se fue a vivir la vida del sicariato. Y mi hermano no tuvo 3 meses en esa vida. Dios me había mostrado en sueños y yo oraba por él. Pero a veces hay decisiones que nuestra familia tiene que tomar y son personales. Y yo le hablaba a mi hermano y le decía: mira, mi hijo, tuve un sueño así contigo donde te mataba. Y él me decía que yo estaba loco, que lo dejara vivir la vida, así como yo un día también la viví. Yo hace años también fui un sicario aquí en Santa Marta, en muchos lugares de Santa Marta, de Colombia. Pero le doy gracias a Dios que Dios me lavó y tuvo misericordia de mí y me transformó con su poder y con su gloria. Y mi hermano quería vivir una vida desordenada. Y yo siempre le oraba a Dios y le decía: Señor, no permita que le quiten la vida a mis hermanos. Pero llegó ese día tremendo. Y pasó, aleluya, algo que me impactó. Fue que un hermano se me acercó y me dijo: varón, hoy estás tú sintiendo lo que tú hacías sentir antes a las madres, a los hermanos y a la familia. Amén. Y yo no sentía, yo de pronto en el momento que él me dio esa palabra, yo dije: este varón, ¿por qué me dice esta palabra? Pero realmente sí pude sentir, aleluya, que ese dolor es un dolor tremendo. Pero ¿sabes qué? Algo que pasó, que impactó mi vida, que Dios permitió ese momento, para que el día que yo me encontrara con el sicario que mató a mi hermano, y el día que yo me encontré, a los 2 días de haber sepultado a mi hermano, me encuentro con él en el mercado, frente a frente. Y cuando el hombre me vio, él sabía que yo también había salido de esa vida. Y cuando él me vio, se asustó, pero yo no le dije: varón, no corras. Y le dije: varón, yo te perdono. Y lo abracé, y cuando lo abracé este varón y lo quise mirar a los ojos, este varón no me miró a los ojos. ¿Saben por qué? Porque tenía pena y porque Dios lo estaba quebrantando en ese momento. Y en ese proceso pude entender que Dios me enseñó a perdonar. Porque no es fácil perdonar, pero si nosotros nos entregamos a Dios, Dios nos enseña a perdonar y amar.
Eso lo hace Dios. Una de las cosas que en Israel estaba pasando, hermano, era que Israel vivía una aflicción terrible. En el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando Abraham sale de su tierra hacia el lugar donde Dios, Abraham tuvo que pasar por muchos procesos. Pero en los procesos Dios estaba con él. Así como Dios estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, también estuvo con Jacob. Y cuando Jacob, aleluya, le dio, aleluya, la bendición a su hijo José, dice la Escritura que José fue llevado a una nación como esclavo. Pero como esclavo salió siendo el segundo después del faraón. Aleluya. En los procesos, de pronto lo vemos difícil en el momento, pero en los procesos, hermanos, nos llevan a momentos de gloria. Amén. A momentos de bendiciones. Es necesario que pasemos por el proceso. Es necesario que pasemos por la prueba. ¿Sabe por qué? Porque la prueba nos enseña a ser hombres y mujeres de Dios. Aleluya, gloria a Dios. A veces muchos no les gusta pasar por la prueba. Amén, amén. Pero todo el que quiere ser, aleluya, un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que pasar por ese camino. Amén. ¿Usted sabe lo que pasó Moisés? Moisés pasó tremendas pruebas. Y cuando Moisés fue procesado, ya Dios lo vio y dijo, bueno, este es el hombre que me sirve para que vaya como líder y saque a mi pueblo de aquel lugar donde está esclavizado. Y cuando Moisés fue preparado, eso fue lo que Dios le permitió a Moisés. Porque fue un hombre que tuvo un proceso. Y cuando estuvo en el proceso, el hombre soportó las pruebas y pudo mirar, aleluya, que Dios era su amparo y su fortaleza y que era su escudo. En esta mañana yo quiero decirle, iglesia, no importa la circunstancia, el problema por lo que estemos viviendo. Yo puedo decirle en esta mañana que nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia y que cualquier Amén, problema. aleluya. Dios es más grande, aleluya, que cualquier necesidad. Si de pronto, aleluya, estás pasando, aleluya, por un momento triste en tu hogar, yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de los cielos es el Dios que establece, es el Dios que confirma y es el Dios, aleluya, que hace nuestros sueños realidad. Amén, aleluya. Solamente hay que esperar en el Dios de los cielos. Algo sucedió y era que el pueblo de Israel no podía entender lo que Dios le estaba hablando por medio de Moisés. Y en un momento ellos comenzaron a decirle, oye Moisés, desde que tú viniste a Faraón, estamos siendo afligidos aún más. Este hombre como que nos tiene un odio, una rabia tremenda. Este hombre se ha levantado contra nosotros. Antes nos daba la paja para hacer el ladrillo, pero ahora nos toca a nosotros ir a buscar la paja para poder hacer el producto diario de aquel ladrillo y no podemos. Y estos hombres nos maltratan, nos golpean. ¿Sabes qué? Que cuando tú has sido llamado, el enemigo se va a enseñar contra nosotros de una manera tan tremenda, pero aunque se levante como río impetuoso, Jehová levantará bandera por vosotros. Jehová levantará bandera por vosotros. Dios pelea por vosotros. Dios está con vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo. Moisés quería hacer entender al pueblo que las promesas estaban ahí, que las promesas estaban para cumplirse, pero ellos no podían entender porque su corazón estaba triste. Así como hoy en día muchos de nosotros estamos pasando por dificultades y nos entristecemos y creemos, aleluya, como les decía, que Dios nos ha olvidado. No, ahora es cuando vienen los recursos de Dios. Amén. Ahora es cuando Dios va a actuar. Ahora es cuando Dios se va a manifestar.
Pero para que Dios se manifieste, tenemos que llegar delante de Él Amén. y decirle al Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Gloria a Dios. El hombre y la mujer de Dios sabe que en el altar encontramos grandes triunfos y grandes victorias en las manos de Dios. Y por eso encontramos a José, un hombre, un joven, que por tener unos sueños y contarlos a sus hermanos, aquellos hermanos se despertó una envidia tremenda y dijeron, ¿cómo tú vas a gobernar sobre nosotros? ¿Cómo tú vas a decir que nosotros y nuestros padres nos vamos a humillar delante de ti? Y un día Jacob mandó a llevarles alimento a sus hermanos. Y estando en aquel valle, en aquel desierto, aleluya, sus hermanos maquinaron. Y cuando estos hombres pensaron mal contra Moisés, contra José, Dios también pensó, aleluya, que era el momento donde José tenía que ser procesado para ser, aleluya, un hombre en las manos de Dios. Amén. Y dice la Escritura que este hombre fue llevado como esclavo a Egipto. Pero como fue también esclavo, aleluya, también vino a ser, aleluya, un gobernador en aquella nación. No hubo una sabiduría, no hubo, aleluya, un hombre como José para que manejara los negocios de aquella nación. Pero ahora en el capítulo que hemos leído, Dios le dice a Israel, Israel, mira, ahora yo voy a hacer cosas tremendas. Cuando Moisés se presenta delante de Dios diciéndole, Dios, Israel está cansado porque me está diciendo que cuando tú llegaste y me dijiste que fueran del faraón, Israel está siendo oprimido. Pero en el capítulo 6, versículo 1 dice, y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo voy a hacer. Cuando habla, ahora verás, es porque Dios va a actuar inmediatamente. Este es el año donde Dios va a actuar a nuestro favor, a nuestro pronto auxilio. Este es el año donde veremos grandes maravillas de Dios. Por eso en esta mañana, iglesia, aunque de pronto nosotros veamos que es imposible para nosotros, lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Lo que es imposible para la ciencia humana, para la ciencia médica, es posible para Dios. Hace días estaba predicando donde el pastor Luis Naranjo. Amén. Y una jovencita que está casada y ellos quieren tener hijos, pero no podían tener hijos. Y Dios le había dado una palabra a ella y Dios volvió y se la confirmó. Y hace poco, aleluya, me encontré nuevamente con ella y me dijo, varón, la bendición ya está sobre ti. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios, aleluya, está sobre nosotros. Nosotros solamente tenemos que reclamarla y agarrarla. Amén. Porque Él no está. La bendición de Dios está a su lado, mi hermano. Solamente tiene que estirar su mano y reclamarla porque ella es suya. La bendición que Dios nos dio para esta congregación, solamente tenemos que reclamarla porque ya ha sido dada por Dios. Algo que Dios le dijo a Moisés. Y ahí vamos a llegar a lo último en ese pasaje. Y podemos encontrar que en el capítulo 6, Dios le dice a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer, Moisés. ¿Qué hizo Dios en el capítulo 8? Comenzó Dios a hacer estruendo en Egipto. Como el faraón endureció su corazón permitido por Dios, pero era para que el pueblo de Israel pudiera entender, aleluya, lo sobrenatural de Dios. Las pruebas, las dificultades son permitidas por Dios. ¿Para qué? Para darnos una bendición, para enseñarnos a agarrar la bendición de Dios en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, es cuando Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. Y podemos entender, en el capítulo 8 comienza a Dios a destruir a Egipto.
Y comenzamos a mirar que Dios primero acaba con el orgullo de una nación. Algo tremendo. Primero hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió langostas, moscas, ranas. ¿Y a dónde entraron esas ranas? En el palacio del rey. Eso era algo tan tremendo, que el palacio del rey estuviera contaminado por ranas y por animales. Y Dios acabó primeramente con el orgullo de aquella nación. Segundo, Dios mandó unas plagas, granizo, y destruyó la economía de aquella nación. Y tercero, ¿qué hizo Dios? Hizo algo tremendo. Acabó con el que iba a ser el sucesor del faraón. Y envió un espíritu destructor de muerte sobre Egipto, sobre los hijos primogénitos. Pero Dios es tan maravilloso y tan tremendo que cuando ese principado entró a aquel lugar, dice la Biblia, aleluya, que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que corrieran y mataran un cordero y rociaran una mancha de sangre en cada puerta de los hijos de Israel. Dice que cuando entró ese principado, ninguno de los israelitas falleció, sino solamente los que eran de los egipcios, porque Dios tiene cuidado de lo que nos pertenece. Dios tiene cuidado de lo que es nuestro. Dios tiene cuidado de lo que le pertenece a Él. Y nosotros le pertenecemos al Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, iglesia. No te preocupes, no te desesperes, no corras a tocar puertas que Dios no te ha dicho que toques. No, confía en Jehová, confía en el Creador de los cielos y la tierra. Ese Dios, aleluya, que hizo que el mar rojo se abriera, está aquí, siempre ha estado con nosotros. Y si hizo que el mar rojo se abriera, también hará aún grandes maravillas, maravillas más tremendas, porque Él dijo que cosas mayores haremos nosotros en estos tiempos. Amén. Pero hay que creerle a Dios. Gloria a Dios. Hay que creerle a Dios.